egresado del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Campus Estado de México. Tiene un doctorado en biotecnología realizado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el CIMOSTAT, Unidad Zacatenco, Ciudad de México. Cuenta con un postdoctorado en el Departamento de Suelo, Agua y Ciencias Ambientales de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, en donde también trabajó como investigador asociado. Desde el 2011 a la fecha ha sido profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, en donde coordina el área de biotecnología dentro del programa educativo de bioingeniería. Sus principales áreas de interés en investigación son la fitorremediación de sitios contaminados por elementos potencialmente tóxicos, el estudio de microorganismos de ambientes extremos de interés en biotecnología, y ha publicado 23 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 3 capítulos de libro y ha presentado resultados de investigación en 50 congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 7 de maestría, 2 de doctorado que están en proceso y una estancia postdoctoral. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer al doctor Francisco y a todos los involucrados en la organización de este magnífico evento. Muchas gracias sobre todo por el interés que ha tenido el doctor Francisco de cubrir toda esta parte de contaminación a nivel nacional y por la oportunidad que nos da a los jóvenes de involucrarnos en un grupo de investigación consolidado y bueno, que nos da todas estas oportunidades para desarrollarnos en la investigación. Voy a hablarles un poco sobre la contaminación por metales pesados dentro y fuera de las casas en Mexicali. Y para iniciar, pues vamos a ubicarnos en el mapa donde está el estado de Baja California, que está en el noroeste del país y específicamente la ciudad de Mexicali, que está en la frontera, y tenemos como vecinos al estado de California. Y aquí Mexicali, pues es una ciudad que tiene diferentes fuentes de contaminación. Una son las industrias, porque es una ciudad industrial, tenemos los vehículos, pero otra fuente de contaminación, que les voy a comentar un poco, es la minería. Entonces tenemos una mina que está hacia el sur de la ciudad de Mexicali, cerca de la población de San Felipe en el Golfo de Baja California. Entonces, uno de los problemas que tenemos con las industrias mineras es que depositan miles de toneladas de material contaminado con elementos potencialmente tóxicos. Y ese material, cuando la lluvia arrastra esos contaminantes a las partes bajas, pues podemos tener acumulaciones como esta que se ve aquí, que tiene concentraciones elevadas de elementos potencialmente tóxicos. Y esos contaminantes pueden irse hasta el manto freático. Y ese material, pues también es dispersado por el viento. Entonces podemos tener sitios como que pueden tener, no es precisamente en Mexicali, pero es una imagen de otros lugares donde he estado, donde permanecen sin plantas por más de 50, 70 años. Y el material, pues una de las preocupaciones es que permanece sin cubierta por muchísimos años. Entonces, estas imágenes sí son de ahí de Baja California. Entonces, cuando sopla el viento se forman estas nubes enormes. Pues ese polvo pues, también llega a la ciudad. Pues sabemos que desde el desierto del Sahara puede llegar hasta el continente americano las partículas. Entonces, pues ahí, aunque esté a 100 kilómetros la mina, seguramente nos llega. Y la población de San Felipe está como a 30 kilómetros. Entonces, todas esas partículas contienen todos estos elementos potencialmente tóxicos, como el cadmio, el plomo, el cromo, zinc, etcétera, etcétera. Entonces, la preocupación ahí no es solo el problema de las partículas, el material particulado, que Mexicali
en el 2016 fue considerada la tercera ciudad más contaminada a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en material particulado de tamaño de 10 micras, solo después de una ciudad en China y otra en la India. Bueno, las preocupaciones que tenemos es que en humanos, como nos explicaron en la conferencia inaugural, puede afectar a nivel del sistema, enfermedades del corazón, está relacionado con el cáncer, desórdenes neurológicos y en general afecta el sistema nervioso central. Y la población infantil es la más afectada. ¿Qué hemos hecho nosotros con la fitorremediación para tratar de mitigar el problema de la dispersión de los elementos potencialmente tóxicos en las zonas mineras? Bueno, hemos estudiado plantas nativas que tenemos que ayudarles a crecer y adaptarse en estos ambientes, porque cuando nosotros tenemos un testigo, un control, que son los residuos de mina, ponemos a germinar semillas y no germinan. ¿Por qué? Por lo cual les comentaba, los niveles de toxicidad son elevados. Y además los residuos de mina técnicamente no son un suelo, es roca molida. Roca molida a la que le agregan ácidos tan fuertes como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, porque a pHs ácidos los minerales se disuelven. Y entonces los llevan hacia la planta de proceso y ahí extraen los minerales que a la industria le interesan. Entonces es un material que la cantidad de materia orgánica es muy baja, la cantidad de microorganismos es también muy baja, no hay materia orgánica. Entonces, adicionando compost, nosotros podemos hacer que las plantas se puedan adaptar. Entonces hemos encontrado que con 15 y 20% nosotros podemos establecer una cubierta vegetal en esos sitios. Además de estudiar o de entender por qué algunas especies vegetales crecen en ese ambiente y por qué otras no, hemos encontrado que en el caso del mezquite, es una planta que crece muy bien en el ambiente de Mexicali, donde en el verano hemos tenido temperaturas récord de 52 grados centígrados. Y la temperatura pues más común en el verano son 49-50 grados. Entonces, encontrar plantas que toleren el calor más los niveles de toxicidad, pues es todo un desafío. Y en el caso del mezquite o prosopis y el pasto búfalo, se encontró que estos tienen la capacidad de liberar oxidrilos cuando el ambiente es muy ácido. Entonces, si hay muchos protones, liberan oxidrilos, y si es al contrario, si es muy alcalino, entonces liberan protones. Pero en este caso, estamos trabajando con residuos de mina muy ácidos, y las plantas que no crecieron en ese ambiente es porque acidificaban el medio. Es decir, hacían más disponible a los metales hacia la planta y eso pues es más tóxico. Entonces, todos esos resultados que obtenemos a nivel de invernadero hemos podido llevarlos a campo. Entonces, adicionar materia orgánica que pueda mejorar la estructura de los residuos de mina, aportar nutrientes y entonces establecer una cubierta vegetal para tener algo así. Y bueno, la fitorremediación es una tecnología de bajo costo que nos permite reducir la dispersión de estos contaminantes. Pero no todo ha sido éxito. A veces encontramos especies vegetales con algunos tipos de residuos de mina donde las plantas no crecen. En la minería o tenemos residuos muy ácidos o muy alcalinos, depende de la etapa del proceso. Y aquí estábamos con este material donde las plantas no querían crecer. Entonces, pues empezamos a analizar por qué no estaban creciendo. Los niveles de metales estaban por abajo de norma
y estaban todavía por abajo con otros trabajos que habíamos hecho donde las plantas sí podían adaptarse. Y entonces encontramos que el problema no eran los metales pesados, o sea, como un problema principal, sino que era el cianuro. Y ese material con el que estábamos trabajando era el material residual después de la extracción del oro. Entonces tenemos una mina donde extraen el oro y el cianuro se utiliza para la extracción del oro. Entonces, ¿qué problemas representa el cianuro? Bueno, ocasiona desorden neurológico y respiratorio, convulsiones, daños al sistema nervioso central, pérdida de la capacidad motora y la muerte. Entonces, el cianuro lo que va a hacer, inhibe algunas enzimas involucradas en el transporte de electrones en la respiración celular. Entonces, ocurre la cianosis en un individuo, se pone morado porque no hay transporte de oxígeno a través de la sangre. Y la concentración de 0.5 a 3.5 miligramos por kilogramo es una dosis letal en mamíferos. En peces, por ejemplo, 200 microgramos es letal. Lo que hemos hecho con el cianuro, que es todavía algo nuevo que empezamos a trabajar allá en el laboratorio en la Universidad Autónoma de Baja California, pues probar residuos agrícolas de bajo costo y que estén al alcance para poder aplicarse en campo. Los llevamos al laboratorio y determinamos la concentración total de elementos potencialmente tóxicos, también de cianuro, y la concentración extractable o libre de los elementos potencialmente tóxicos y también el cianuro libre, ya sea por espectrofotometría de absorción atómica o por ICP. Es muy importante recalcar aquí la importancia de determinar la concentración total y la concentración libre, porque la concentración total nos dice la totalidad de un contaminante, pero la concentración libre o extractable nos dice cuál es la fracción de contaminantes que está disponible para las células. Y esa es la parte más tóxica. El material con que hemos estado trabajando es alcalino. Entonces, este pH es fitotóxico, la conductividad eléctrica también es fitotóxica y el porcentaje de materia orgánica es deficiente. Con este material hemos podido establecer prosopis o mezquite utilizando composta. Entonces, el mezquite no solo tolera los metales pesados, sino que también el cianuro. Y aquí, aunque lo que les comentaba, estos elementos potencialmente tóxicos que fueron identificados de acuerdo a la norma 147 de la Semarnat está dentro de norma, pero el impacto es muy fuerte, sobre todo por el cianuro. El cianuro en plantas con 27 miligramos por kilogramo es fitotóxico, y en este material tenemos 676 miligramos de cianuro total y 166 de cianuro libre. Entonces, es una concentración bastante elevada. De estos residuos hemos tenido éxito con el aserrín de pino. El aserrín de pino, al menos aquí para el bario, puede disminuir significativamente la concentración de 15 a 5 miligramos por kilogramo. Y en el caso de la composta, cuando adicionamos 20%, el arsénico puede disminuir de 2.11 a 0.006 miligramos por kilogramo. Y en cuanto al cianuro y el aserrín de pino, en esta gráfica podemos ver aquí la concentración de cianuro. Tenemos el cianuro total, tenemos la concentración inicial, pero concentración libre. Y vemos que cuando adicionamos 15 y 20% de aserrín de pino, en la fracción extractable es no detectable. Entonces el aserrín de pino está haciendo una función muy importante ahí de atrapar el cianuro. Aún no desconocemos los mecanismos, vamos hacia allá para entender los mecanismos del cianuro, pero el cianuro, al estar unido el carbón con el nitrógeno, una triple ligadura, estamos enfocando la investigación en la búsqueda de microorganismos que tengan la capacidad de romper esa triple ligadura
y pues degradar el contaminante y también ver cómo los residuos orgánicos están interactuando con ese cianuro. Con otros residuos, por ejemplo, la harina de mezquite también en la zona hay muchos árboles de mezquite y las vainas se quedan tiradas en el suelo. Entonces, tratamos de ver qué podía ocurrir cuando nosotros adicionábamos esa harina de mezquite en los desechos de mina, y aquí encontramos que se libera más cianuro. Entonces, no todos los residuos orgánicos nos van a funcionar para lo que nosotros queremos. Por ejemplo, estamos pensando establecer experimentos con harina de mezquite, pero para suelos agrícolas donde se han acumulado los fertilizantes, por ejemplo, para ver si en el caso del fósforo, que queda insoluble, lo puede liberar, pero para lo que son metales definitivamente no nos funciona. Y en el caso de la aplicación de compost, aunque disminuye con 15% o 20%, la concentración es fitotóxica, entonces pues tampoco es recomendable para trabajar con cianuro. Y bueno, de esta parte, pues es dar alternativas de cómo podemos mitigar algunos problemas de la industria minera que también impactan las partículas que llegan a la ciudad de Mexicali. Y este trabajo pues, se realizó con el doctor Francisco para ver la distribución de elementos potencialmente tóxicos en el aire de Mexicali. Se analizaron las hojas de Ficus microcarpa y Nerium oleander a la altura promedio de una persona, pues, para tener una idea de lo que podríamos estar respirando. Se utilizó el mapa de muestreo que utilizó Sánchez Duque en el 2015, que fue un trabajo donde también pues tuve la oportunidad de colaborar. Y lo que observamos en estas hojas de Ficus microcarpa es que acumula mucho polvo en las hojas. Y observando las hojas en el microscopio, pues encontramos estas cositas blancas que se ven aquí como vellosidades. Son estas estructuras técnicamente llamadas tricomas, que son prolongaciones de la epidermis de la hoja. No lo vemos a simple vista, pero las hojas están llenas de esos ganchillos. Y entonces, la importancia ahí de las plantas, porque pasan las corrientes de aire por las hojas, además de la deposición de partículas que llegan a las hojas. Bueno, las corrientes al pasar por ahí, las partículas quedan atrapadas. Entonces, si nosotros observamos la escala aquí de 10 micrómetros, pues vemos que muchas de esas partículas están dentro de ese rango. Aquí vemos cómo se depositan. Esto es en la superficie también de Ficus microcarpa y vemos una cantidad enorme de partículas. Entonces, dicen ahí que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si nosotros no vemos todo esto que nos afecta, pues podríamos decir, pues no nos sentimos, ¿no? Pero aquí no aplica eso, porque aunque no veamos esto, pues el corazón sí lo siente, ya que está relacionado con muchos problemas cardíacos. Y haciendo un mapeo en un microscopio electrónico de barrido acoplado a energía dispersiva de rayos X, pues podemos ver algunos elementos aquí como el aluminio. Entonces el aluminio también está en altas concentraciones en los residuos de mina y en la ciudad también hay niveles elevados de aluminio. Y por ahí es nada más para mostrarles algunos elementos, al menos en esta muestra. Aquí es con Nerium oleander, pues también vean, aquí tenemos varias de esas tricomas y la deposición de partículas en la superficie. Aquí tenemos el hierro como uno de los elementos más abundantes en la superficie de las hojas. Y cuando nosotros determinamos la concentración de elementos potencialmente tóxicos en esas hojas y realizamos un mapa como este, encontramos que este punto rojo, donde hay una mayor acumulación de plomo, es un punto, un puerto de entrada, donde está uno de los puertos de entrada fronterizos de México a Estados Unidos y viceversa. Y por lo tanto, aquí la cantidad de vehículos que están por cruzar pues es permanente casi las 24 horas.
El tiempo de cruce de un automóvil es aproximadamente de 2 horas. Entonces, pues hay suficiente emisión de gases por parte de los vehículos, y otros puntos localizados están relacionados con corredores industriales. Les comentaba que Mexicali es una ciudad industrial, entonces en esos puntos hay corredores industriales. En el caso del cadmio, está distribuido de una manera más homogénea, con algunos puntos rojos, sobre todo en las orillas. Está relacionado también con zonas agrícolas. En el caso del cobre, también cerca de uno de los puntos es el paso fronterizo, y por ahí también hay un corredor industrial importante. En el caso del níquel también está más relacionado con el cruce fronterizo, donde hay pues, retención de vehículos las 24 horas del día, y también con zonas agrícolas. Estas concentraciones de estos metales están por arriba de las concentraciones en hojas reportadas por Cavata, Pendias y Pendias, que es el libro que utilizamos como caballito de batalla los que trabajamos con metales pesados. Y de lo último que se ha hecho sobre la dinámica de los metales pesados dentro y fuera de los domicilios durante la pandemia COVID-19, pues tenemos aquí, en este mapa podemos también apreciar que hay muchas zonas que hace falta tener plantas, tener hace falta reforestar en algunas zonas, y pues ya vimos que las plantas son muy importantes para retener contaminantes. Y de esto encontramos que el nivel de contaminación por metales pesados en interiores y exteriores de los domicilios en Mexicali, pues encontramos que la concentración es mayor en el interior de los domicilios más que en el exterior, sobre todo cuando utilizamos un nivel de fondo global, sobre todo en el caso del cobre, del plomo y del zinc. Encontramos una mayor cantidad, y es pues algo significativo. Entonces, según esta gráfica, podemos decir que los niveles de contaminación son de moderados a considerables. Sin embargo, cuando se obtiene el índice de polución, de la carga de polución, donde se involucra la concentración de todos los metales, o de al menos 5 metales más contaminantes, entonces, si es un valor mayor a 1, estamos hablando entonces de una polución. Entonces, los efectos que ha habido, Mexicali se caracteriza por problemas muy serios en su población de vías respiratorias, no solo por partículas, bueno, se dice que son por partículas suspendidas, pero esas partículas suspendidas no solo es el tamaño, sino lo que contienen, que son diferentes metales pesados. Y cuando analizamos el índice de riesgo relacionado con cáncer, tenemos que en el caso del manganeso y el plomo, pues hay un índice de riesgo para la población infantil. No lo hay, según esto, para los adultos, pero sí para los niños. Y entonces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una concentración X, por ejemplo, 5 miligramos de un contaminante, no es lo mismo distribuir esos 5 miligramos en el peso de un adulto, que en promedio vamos a considerar 80 kilogramos, a tener esos mismos 5 miligramos del contaminante distribuido en un niño de entre 15 y 25 kilos, por decirlo así. Entonces, se concentra el contaminante en la masa corporal de un niño. Entonces, sí es algo que en realidad parece, pues es un foco rojo de contaminación, en donde las autoridades pues tienen que tomar medidas sobre esto. Y como conclusiones, las concentraciones de plomo, cadmio, cobre y níquel están por arriba de los niveles encontrados en hojas de plantas de ambientes no contaminados. La presencia de metales en las hojas parece tener un origen antropogénico, ya que los niveles más altos se localizan en un punto de mayor afluencia vehicular, que es el cruce fronterizo, corredor industrial y sitios cercanos a las parcelas agrícolas. Los niveles de contaminación por cobre, plomo y zinc fueron mayores en el interior
de los domicilios en el exterior, siendo una contaminación de moderado a considerable para el cobre y zinc y contaminación alta para el zinc cuando se consideró un nivel de fondo de contaminación ambiental. Y por último, existe riesgo de cáncer en la población infantil de la ciudad de Mexicali por contaminación con manganeso y plomo. Y finalmente, bueno, en este proyecto, parte de estos resultados, han estado involucrados dos estudiantes de maestría, María Guadalupe Rangel González, Marco Antonio Espinosa Rodríguez. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Aquí entre los participantes presenciales, ¿tendrán alguna pregunta, comentario, algo que quieran añadir? Adelante. Gracias. Bueno, pues primero que nada me gustaría felicitarlos por su trabajo. Me pareció muy interesante. Y bueno, había mencionado acerca de esta contaminación por nubes de metales pesados. No sé si tengan como alguna información o tengan como el interés de saber si este tipo de nubes también podrían como que provenir de la frontera con Estados Unidos, o si es que ya hay alguna información acerca de esto, como qué tipo de metales provienen pues del norte, que llegan como a contaminar nuestra población. Ok, bueno, yo estoy especulando aquí en cuanto a la minera, porque se levantan nubes de polvo. Simplemente cuando pasa la maquinaria, están trabajando ahí sobre las represas de jales mineros. Entonces, el material se seca y se dispersa. Son nubes enormes. Como estamos en desierto, no hay tantas barreras físicas, por ejemplo, arboledas, que reduzcan esa dispersión, sino se levanta el viento y pues es muy probable que llegue a la ciudad. Y sobre todo que cerca hay otra población. Entonces, es seguro de que ese material particulado está llegando ahí. Ahora, con respecto a la ciudad, se hizo un estudio. Cuando trabajamos con Mexicali también se cruzó la frontera. Mexicali está pegado con Calexico, California. Pues solo divide el muro fronterizo y del otro lado está la población. Entonces se hizo también un muestreo. Entonces, como son ciudades que están pegadas, prácticamente el viento de un lado hacia el otro afecta a ambos lados. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en Mexicali también le afecta a Calexico, y lo que se mueve del lado de Calexico pues también le afecta a Mexicali. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí. De hecho, bueno, en realidad es una ciudad dividida por un muro, pero es la misma. Lo que se ve del lado norteamericano es el orden y una ciudad limpia, mientras que del lado mexicano está el desorden y por eso también un sistema de limpieza de calles gubernamental que es muy diferente. Y el paso fronterizo es muy claro. Ya Sánchez Duque publicó un artículo en el que demuestra que la avenida ¿cómo le llaman? Transfronteriza, pues es la que donde se generan los metales pesados y los polvos. Sí, muy bien. La doctora González tiene una pregunta. Si quiere abrir su micrófono, doctora. Sí, gracias. Buenos días. Muy interesante, sobre todo, bueno, a mí, por mi deformación profesional, la fitorremediación, ¿no? Dado que porque este problema de los jales mineros es en todo México, ¿no? Entonces estoy pensando en San Luis Potosí, en Durango, en todos estos lugares, Zacatecas, ¿no? Que está lleno de jales mineros y luego la gente va y vive encima de esos jales. En Guerrero también había minas de mercurio por ahí. No colaboran con las universidades de estos lados o por ejemplo con los programas de reforestación del gobierno, porque es muy interesante. O sea, sería súper importante que
que estas especies que ustedes han evidenciado que pueden servir para fitorremediar en estas zonas, se puedan repetir esas experiencias o adaptarlas, ¿no? Yo tengo colaboración con el Colegio de Posgraduados. Ahí hay dos investigadores, la doctora Carmen González y el doctor Rogelio, que trabajan también fitorremediación. Y alguna vez me invitaron a hacer un trabajo en campo porque había un problema en el Estado de México de un tiradero de baterías. Entonces, a veces lo de los metales pesados no solo son las zonas mineras, sino que también los tiraderos de baterías de automóvil. Entonces ahí la contaminación era muy fuerte con plomo, y se estableció la planta Ricinus communis. Ahí estudiamos la planta Ricinus communis, que se adaptó muy bien. La utilizamos como una planta fitoestabilizadora, porque esta planta tiene la capacidad de acumular la mayor cantidad de plomo a nivel de raíz. Y eso es bueno porque la fauna silvestre, pues se reduce el riesgo, ¿no?, de distribuir estos contaminantes con la fauna silvestre. Y además Ricinus communis tiene la capacidad de producir semillas que se pueden aprovechar para la producción de biodiesel. Entonces es así como fue como un enfoque de reconversión de sitios que nadie quiere por los niveles de contaminación, y bueno, emplear plantas que se le podía sacar un provecho adicional. No colaboro con investigadores de otras universidades que trabajan metales pesados por lo pronto. Aquí debo de aclarar que las plantas que estudiamos deben estar adaptadas a las condiciones ambientales de la región, por lo que cada sitio contaminado tenemos que hacerle un estudio particular, porque los niveles de contaminantes varían. Los métodos de extracción de las mineras, dependiendo de qué elemento estén extrayendo, pues cambian las sustancias químicas que están utilizando. En el caso de Mexicali, tenemos plantas que están adaptadas al ambiente de Mexicali. Esto significa que en el verano la temperatura alcanza los 50 grados centígrados. Entonces, si vamos a suponer un caso de éxito en el centro sureste del país, si me llevo esas plantas a Mexicali, no, por la simple temperatura no van a crecer, y ya no agreguemos los metales pesados. Entonces, son plantas del desierto que a veces no funcionan en zonas boscosas o donde llueve mucho, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil extrapolar los buenos resultados de una región del país a otra. Pero sí es bastante importante la colaboración, y por eso es que a mí me ha interesado mucho participar en este grupo multidisciplinario del doctor Francisco, en donde pues desde nuestra trinchera estamos aportando algunos resultados para resolver algunos problemas con elementos potencialmente tóxicos. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de José Guadalupe. Adelante. Sí, gracias. Me parece muy interesante todo lo que presentas, y mi duda es, y lo pregunto porque en México no hay muchos datos de plantas hablando de la fisiología de estas especies creciendo en suelos contaminados. No sé si ustedes han pensado trabajar algo sobre esto. Lo pregunto porque, digo, mi tesis doctoral fue precisamente sobre fisiología vegetal en suelos contaminados por hidrocarburos, y nosotros encontramos ciertos daños fisiológicos. Y sobre metales pesados hay muchos daños fisiológicos, pero en México, repito, no hay tantos datos sobre esto. Entonces no sé si ustedes han explotado esta parte. Mira, yo he explotado un poco sobre la fisiología de algunas plantas. Por ejemplo, lo que comentaba en el caso de mezquite y el pasto búfalo, que tienen la capacidad de liberar grupos oxidrilo cuando el ambiente es muy ácido. Entonces, sabemos que los metales son biodisponibles a pHs ácidos.
Entonces, una forma que tienen estas plantas de inmovilizar a nivel de la rizósfera es liberar óxido y luz, y entonces también ayudan a precipitar los metales. Otra de las cosas que he observado en el pasto Echinoploa polystachya, el cual esta planta se distribuye desde la parte sur de Estados Unidos, en el lado oeste, hasta la parte norte de Argentina, y crece en ambientes húmedos. En México crece muy bien en donde hay pozos petroleros, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, Veracruz. Y esta planta tiene la capacidad de fitoextraer elementos potencialmente tóxicos. Y una planta que crece en ambientes donde hay una concentración elevada de metales pesados se ve tan verde como una planta control o testigo. Y entonces a mí me sorprendió cuando trabajé con esa planta y quise explicar por qué crecía tan verde. Y lo que estaba ocurriendo con esa planta es que manda la mayor cantidad de metales a las vacuolas. Hay un grupo de vacuolas llamadas células buliformes, que son las células más grandes que tienen las hojas de este pasto, y todo lo envían hacia esas vacuolas, y en las vacuolas se precipita. Y ya precipitándose, el metal pues ya no es tóxico para la planta. Entonces puede acumular una buena cantidad, sobre todo de carne. Entonces sí he explorado un poco. Igual tenemos que seguir. Ahorita estoy un poco enfocado a la parte de cianuro. De hecho, hay muy pocos trabajos de plantas con cianuro y es un problema fuerte que tenemos en Baja California. Así es, vale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, le damos nuevamente las gracias al doctor Samir.